precedido esta franja de artesanía viva. Les acompaña, soy Rocío Arias Hoffman, en toda la mesa de conversación que vamos a suscitar a propósito de varias noticias relevantes en Exportesanías 2021 aquí en Corferias, en Bogotá. Una tiene que ver con el mapa artesanal, el lanzamiento de esta página web que va a cambiar, ojalá, la manera de recorrer y reconocer Colombia. La otra, con la presentación del sello hecho a mano, articulado por Icontec, por la Superintendencia de Industria y Comercio. Todas estas cosas están sucediendo al calor de la feria artesanal más importante del año en Colombia, una referencia continental e internacional que desde hace 31 años viene posicionándose. Les voy a invitar a conocer la historia de Máscaras del Carnaval, que está contenida en la edición número 15 de la revista Artífices en su versión digital. La pueden encontrar en www.artesaníasdecolombia.com.co, en la pestañita de Sendar, Biblioteca Digital, o en la pestaña de Artífices. Dice así: la madre de Jesús Orellano tenía una tienda en Galapa Atlántico, donde vendía cerveza, bollos y pasteles. Jesús, siendo un niño, la ayudaba con el negocio. La madre además era danzante y su padre cantante. Los dos participaban como coristas y bailarines en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Jesús los acompañaba en cada edición mientras se fascinaba con los colores y las formas de las máscaras de los carnavaleros. En las comparsas conoció a su maestro, Francisco Padilla, un reconocido artesano de la talla en madera. A los 13 años Jesús inició su aprendizaje en el taller El Tigre del maestro Padilla y a los 18 montó su propio taller, Estampas del Carnaval. A los 27 años se casó, se mudó a Barranquilla y en 2015 rebautizó el taller como Innovarte Caribe, un lugar donde trabajan 10 artesanos dedicados a la talla de madera de máscaras tradicionales del Carnaval de Barranquilla, así como de esculturas, llaveros, servilleteros y piezas caladas de mosaicos geométricos con distintos colores. Esto es apenas un fragmento, les dejo con ganas de más lectura y de la música de Chabuco para recorrer Colombia. Doy la bienvenida en este momento aquí en Artesanía Viva a María Paula Díaz del Castillo. Ella es la persona que ha estado al frente de esto que llamamos el mapa artesanal, toda una iniciativa de liderazgo de muchos años de investigación. María Paula, felicitaciones antes que nada. Ayer presenciamos la emoción del sector del turismo, de los viajeros colombianos, de personas vinculadas al diseño, a la moda, a la arquitectura, los propios artesanos y artesanas presentes en feria con el lanzamiento de esta página web que no lo creerán, pero es la primera vez, por lo menos en los años que llevo de feria, que son bastantes porque creo que empecé a venir en 1996, y es que te encuentras un stand con tablets, con plasmas, y con 12 oficios, 12 artesanos trabajando sus materias primas. Tecnología, realidad artesanal y oficio. María Paula, buenas tardes. ¿Qué proyecto, qué envergadura? ¿Son cuántos años de investigación para haber podido llegar a esta fecha? Gracias, Rocío. Bueno, este mapa empezó a funcionar empezó a crearse desde el 2019. Ecopetrol nos dio su primer espaldarazo y nos dijo cómo podíamos llegar a lo que tenemos hoy en día. Esto empezó con unos talleres con Ecopetrol, con la vicepresidencia de tecnología que nos dio la mano, y empezamos a crearlo. El año pasado se empezó a crear la página y a ver qué artesanos podían ser parte del mapa, y este año ya lo hicimos realidad. Una realidad que es tangible porque podemos encontrar, si viajamos, todas las indicaciones que nos permiten llegar a los talleres de las rutas. Son 12 que exploran el país, pero una realidad que también es virtual, y esa es la gran ventaja. Simplemente descargar la página www.colombiaartesanal.com, ¿correcto? ¿.co? .com.co. Exactamente. Ahí lo tienen, una gran herramienta de trabajo. Saludo a Luisa Pertuz, artesana de
ese mismo municipio y ese mismo departamento que mencionaba en el relato de la revista Artífices, Galapa Atlántico. Usted también es como el protagonista de nuestro relato de Artífices, criada en medio de máscaras y de colores. Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sin duda alguna, yo nací entre marimondas, entre toros, entre cebras, y precisamente toda esa diversidad que mi papá empezó desde niño de manera empírica me ha permitido tener sensibilidad hacia el oficio. Yo de profesión soy comunicadora social y bueno, eso ha sido un eje fundamental para poder potencializar la empresa y también enfocarnos en no solamente vender un producto, sino una experiencia que va asociada a un producto turístico que pues, veníamos trabajando desde hace tiempo y que Colombia Artesanal sin duda alguna logró potencializarnos para que sea una gran plataforma que pueda permitir visibilizar la actividad y que de alguna manera las personas puedan visitarnos y, ¿por qué no?, vivir la experiencia de ser artesano por un día, hacer su propia máscara, degustar una carimañola con jugo de corozo, bailar al ritmo de la cumbia y visitar un museo. Son cosas que hemos venido trabajando en Galapa y que precisamente nos hacen sentir orgullosos. Yo vengo siendo una tercera generación, pero precisamente de eso se trata, de que cada generación le aporte algo importante al oficio y que de alguna manera empecemos a darle una nueva apariencia y, ¿por qué no?, una nueva visión al proceso. Leila Molina, la directora de Laboratorios de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia, está aquí con nosotros. Ella siempre es la voz de la experticia, de la minuciosidad, del comprender cómo se producen estos saltos de proteger la tradición, pero llevarla a un lugar contemporáneo, favoreciendo ambos en el diálogo, ¿no? Leila, en Atlántico, ¿cómo opera este laboratorio? ¿Qué histórico maneja con relación al resto? Porque si vemos en el histórico de Artesanías de Colombia, no todos los 33 laboratorios que tenemos hoy en día iniciaron al tiempo. Es cierto, Rocío, muy buenas tardes, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Efectivamente, creo que con Galapa es una de esas comunidades con las que hemos tenido un trabajo mucho más sostenido. Es un trabajo de vieja data, ¿no? Hemos visto crecer, trabajamos con la primera generación, hemos visto crecer y desarrollarse esos talleres como el de el maestro Luis Pertús, el papá de Luisa, que empezó siendo un taller muy pequeño. Luisa tal vez hace unos 20 años que se independizó del trabajo de su hermano, del maestro Manuel Pertús, y ahora vemos con orgullo y felicidad esta tercera generación en la que además, Rocío, confluye toda esta valoración de lo que en lenguaje de industrias culturales y creativas denominamos el ecosistema de la artesanía. Eso que nos cuenta Luisa de toda la actividad cultural asociada a esta tradición de producción de máscaras del carnaval. El trabajo de los laboratorios de innovación, específicamente para el municipio de Galapa, creo que ha sido uno de los más fructíferos en diversificación de producto, que no siempre es fácil lograrlo en todas las comunidades. Digamos que son artesanos que por supuesto mantienen la tradición de base. Siempre hemos tenido la preocupación de que no se pierda la tradición de la talla, ¿no? Porque como se manejan estos colores vivos, muy llamativos, en algún momento tal vez privilegiamos la pintura sobre la talla de madera, pero los artesanos realmente, la base del oficio sí es la talla en madera. De hecho, la talla en bulto, estas figuras, toda esta tradición del carnaval africano, a veces se nos puede, es decir, pintar sobre madera lo puede hacer cualquier persona, ¿cierto? Pero el trabajo de talla y de talla en bulto, ese sí que solo lo hacen maestros artesanos, como los maestros artesanos de Galapa, que además hay algo muy curioso, y Luisa lo sabe muy bien, y es el lenguaje que tiene cada taller, ¿no? Entonces, como el maestro Pertús o pues el maestro Padilla o diferentes maestros tienen un lenguaje muy característico, siendo productos similares, ¿no? Entonces, creo que eso es mantener esa tradición, pero haber logrado un proceso tan amplio de diversificación, creo que es una de las ganancias importantes y que ha favorecido muchísimo la comercialización de los productos artesanales de Galapa, muy reconocidos además. Tanto que en 2018, de hecho, llevamos al programa de moda y joyería y a la colección Moda Viva de ese momento unas bellísimas muestras de cloches, lo que llamamos en moda estos bolsos pequeñitos de mado, cajitas rectangulares, donde de manera sorprendente en los talleres nos recibieron la propuesta.
pasemos de las máscaras, de los objetos utilitarios, inclusive de decoración y hogar, y llevémoslos a estas cajitas donde funcionaban como una suerte, no de herraje necesariamente, pero sí de decoración del propio cloche. Esto, perdón, fue 2019, ahora lo tengo muy presente. María Paula, nada evidente tener un país tan multidiverso. Aquí tenemos un mapa en la cabina digital de La Troja, que representa pues obviamente la geografía colombiana, todos sus 32 departamentos y San Andrés y Providencia, por supuesto. Elegir 12 rutas me parece que debió ser un ejercicio muy difícil. ¿Cómo llegaron a establecerlo? Sí, Rocío, fue muy difícil porque teniendo toda esta riqueza artesanal en casi todos los departamentos de Colombia fue difícil, pero teníamos que empezar por algo. Teníamos que empezar por esos departamentos que tal vez nos ofrecían más facilidad al viajar, que tenían talleres artesanales mucho más establecidos que los turistas pudieran visitar y que tuvieran las condiciones para esto. Entonces, como tú dices, dificilísimo, pero dijimos, pues hay que empezar por algo y empezamos a trabajar con los laboratorios de diseño. Realmente, si no hubiera sido por los laboratorios, este trabajo no se hubiera podido llevar a cabo porque ellos son los que conocen realmente a cada artesano. Y fue con ellos como empezamos a construir cada una de las rutas y a escoger a cada uno de los artesanos que debían ser parte de la ruta. Y eso fue también dificilísimo porque pues en cada municipio hay muchísimos artesanos que quisiéramos escoger, pero también teníamos que empezar por algo. Y empezamos a tener a ver qué características debían tener, entonces que un taller artesanal que se pudiera visitar, que fuera de fácil acceso, que tuviera unas condiciones mínimas para que el turista pueda llegar, que el artesano tuviera maestría artesanal, que tuviera facilidad para atender personas, para transmitir su conocimiento. Bueno, teníamos muchas razones por las que escoger a cada uno de los artesanos, pero nos faltan muchos. Y hemos tenido muchos visitantes que nos dicen, ¿por qué no está X o Y? Pero pues en ese trabajo estaremos los años que vienen. No, y había que empezar. Por fin, yo creo que era algo que todos sabíamos que necesitábamos, pero nadie lo había formulado expresamente, salvo el trabajo hecho en Artesanías de Colombia. Ahora que Luisa, de una manera tan comunicativa, tan clara, había expresado cómo nos llevó un poquito a la gastronomía. Cuando uno llega a Galapa, que eso es lo que se espera con estos mapas de la Colombia artesana, ¿qué más se encuentra? ¿Se nos puedes hacer una descripción un poquito más explícita de tu municipio? Claro que sí. Mira, Galapa está ubicado a 7 kilómetros de Barranquilla y es un municipio bastante acogedor que tiene la facilidad de encantar a quien llega. Asimismo, cuando uno llega a Galapa, lo primero que puede encontrar en la plaza es una iglesia con arquitectura colonial y seguidamente enfrente de la iglesia está el museo, que es el MUGA, Museo Arqueológico de Galapa, que tiene más de 5.000 piezas que destacan la cultura zenú, tairona y los mocaná. Y los mocaná son los indígenas del departamento del Atlántico y cuentan toda esa historia y cómo los mocaná, a partir de sus creencias y a partir de la idiosincrasia, empezaron a implementar las tallas zoomorfas africanas que hoy día vemos reflejadas con nuestros artesanos en Galapa. Ya luego que uno hace el recorrido en los museos, pues vienen los talleres. Entonces, en los talleres pues hay opciones. En este caso, en el mapa seleccionaron 2. Fueron mis tíos, mi papá y bueno, mi tío Manuel, que gran fortuna. Ellos se han esforzado mucho ambos desde diferentes narrativas en hacer crecer y hacer que el municipio tome un vuelco hacia este sistema de lo que son las máscaras, que no solamente se trabaja 4 días al año, que es el Carnaval de Barranquilla, sino todo el tiempo, y que todo el tiempo tenemos algo que contar, algo que mostrar, y es lo que precisamente hemos hecho. Ya en el año 2018, esto, bueno, digamos que lo saco a colación porque nosotros ganamos la convocatoria del Ministerio de Turismo de Base Comunitaria. Fueron alrededor de 564 propuestas y a nivel nacional se seleccionaron 52 y Galapa quedó. Cuando eso ocurre, capacitamos a 30 artesanos con el tema del turismo, porque turismo no es solamente que la persona llegue. El turismo es una sensación, es lo que ves, es lo que comes, es lo que sientes. Entonces, hacer una experiencia que fuese completamente integral y que contuviera los decibeles tanto de danza, arte, historia y cultura, había que conformarlo sobre la base de un discurso. Y ese discurso lo fuimos construyendo con nuestros artesanos de una forma en la que ellos pudiesen apropiarse sin que fuese como tan libreteado, porque lo libreteado es súper cansón. Y cuando eso se logra,
se empieza a hacer en el 2018 alianzas estratégicas con Aviatur, con Pro Barranquilla, con la gobernación, y ahí es donde nace la ruta Artesano por un día. Entonces, de alguna manera, aquí entre nos, la primera ruta que hicimos, mi papá es ese artista que no le gusta ni que lo vean, ni que le tomen foto, nada. Y yo era como que, pero tienes que comunicar. Entonces, le agarraban un pincel y decía, Luisa María, mis pinceles lo están doblando. Y yo, sí, pero tienes que compartir con los turistas, tienes que ceder un poquito. Y fue un ejercicio también con él, porque al principio él no creía en el tema del turismo, pero bueno, cuando se dio cuenta de que de alguna manera era un poco más rentable que una persona fuera a su taller, no solo a la tienda a comprar, porque eso es lo que siempre hacen, sino que también se sentara con él, pintara una máscara, compartieran o departieran su historia. He ahí como el verdadero significado de la trascendencia de la labor artesanal. Y es lo que veníamos haciendo, no solamente se sentaba con el artesano, no. Hacíamos que el turista visitara cada área, la persona que pintaba, la madre comunitaria que hacía el proceso de lijado, el tallador que era joven, e incluso la madre comunitaria que vinculamos que hacía las carimañolas con el jugo de corozo explicaba por qué lo hacía, qué representaba, qué significaba, e incluso se recibía inicialmente con un grupo de millo, que todavía se hace, para enseñarle un poco más allá de nuestros ritmos, qué significa o por qué la cumbia se baila con los pies juntos por los esclavizados, o de pronto por qué el mapalé tiene los ritmos tan fuertes. Entonces, de esa forma, la gente no solamente se llevaba una pieza, sino una experiencia llamada Galapa. Lo que más me gustó fue la explicación de los decibeles de historia, ¿Cierto? Suena arte increíble. y cultura. Pero bueno, aquí Luisa está suscitando enorme curiosidad acerca del taller de Luis Pertús. Escuchémoslo, está presente en el mapa artesanal. Familia Pertús: Luis, Luisa, Nelda y Lianet. Luis puede decir sin sombra de dudas que las tres mujeres de su vida lo gobiernan. Nelsa, porque detonó la historia de amor que lo embrujaría y lo mantendría allí, devoto de ella. Luisa, porque nació y lo hizo ajuiciarse en ese estudio al que le oía, porque cómo no iba a ser un buen ejemplo para su hija, y sí que lo ha sido. Y Lianet, porque aunque apenas empieza la vida, ya está mostrando signos de que será otro volador sin palo y no precisamente en tiempos de carnaval, sino permanentemente. Él aprendió el oficio, lo ejerce con brillantez y ellas le ayudaron a construir la notoriedad con la que cuenta hoy, ganándose innumerables premios de innovación artesanal y haciéndole honor al sello de calidad hecho a mano que se le dio a Galapa por la maestría del oficio artesanal de la talla de máscaras carnavaleras. Pese al éxito y a la moderna tienda que le montó Luisa del físico impulso, con ese talante de negociante y creatividad que le borbotea como la sangre, Luis no olvida sus inicios, cuando a sus 9 años arrasó con la madera de la finca de su papá para aprender a escondidas a tallar, hasta que dominó la técnica y aprovechó sus dotes de dibujante para seguir creciendo. También cuenta cómo, apenas arrancaba la Fundación Mario Santo Domingo, le dio un contrato de 5 años que le permitió sacar adelante a su familia, haciendo productos artesanales como las máscaras, pero también le pidió objetos que fueran utilitarios como abrecartas, portalápices o bolígrafos, todos regalos empresariales que tenía que producir a mano en enormes cantidades. Aprendió tanto que hoy solo sonríe al decir que tiene un portafolio de 380 líneas de productos. También cuenta que trabaja con 23 artesanos junto a él y que lo llena de orgullo haber formado a tantas personas a través de los años. Fundó Artesanías El Congo Real como una forma de enfrentar el miedo que de niño le producían los congos en el carnaval. Así que decidió rendirle homenaje al personaje que lo desvelaba, y ese turbante que lo atemorizaba en la infancia derivó en un signo de realeza, respeto y grandeza. Disfruta inventando, y esa versatilidad en la variedad de los productos que realiza es lo que lo ha hecho famoso, porque todos quieren tener en su oficina alguno de los objetos que llevan su sello, como el amplificaimán, la combinación perfecta del producto artesanal con la utilidad de la tecnología. Al oficio permanente y disciplinado de Luis se le suma el emprendimiento de Luisa, quien a sus 18 años ya estaba creando una fundación que buscaba incentivar el turismo comunitario artesanal, en el que la labor de su padre se hiciera visible, pero también el de toda la comunidad de Galapa, bañada en delicias gastronómicas. Todo un viaje por los oficios, la tradición y la identidad de un municipio.
Ahora sí me explica Luisa lo del amplificaimán, después de lo de los decibeles. Oh my God. Bueno, el amplificaimán tiene mucho que ver con el sonido. Es que el año pasado, en pandemia, hubo una particularidad. Había mucho tiempo. Entonces él aprovechó ese exceso de tiempo para crear. Y él le gusta mucho la música de Elton John. El teléfono que tenía no le reproducía lo suficientemente bien el sonido. Estaba como cansado de usar una técnica con un vaso y dijo, me voy a inventar algo que pueda amplificar el sonido. Y en ese sonson creó un caimán inspirado en el caimán del río de Barranquilla del Malecón, que tuviese en sus fauces la posibilidad de crear una onda acústica que permitiera ampliar el sonido. Una cosa loca. Entonces talló la figura, creó una especie de orificio en la parte interna donde el sonido quedaba incrustado perfectamente de forma cónica, y al colocar cualquier dispositivo eso permitía que se amplificara la onda de sonido 2 o 3 veces más de lo normal. Y así trabajaba completamente tranquilo y feliz. Leila, a ver, honestamente, usted que lleva el inventario de todo el territorio y de las ideas creativas de los artesanos, de esto no hay mucho. Creo que puede ser lo único en el territorio en este momento. Maravilloso. ¿Qué tal esa manera de interlocutar de verdad? Volvamos a ese tema tan relevante que es entender ahora, reconocernos obviamente en el mundo tecnológico, inevitable, entenderlo como una herramienta a nuestro favor y no en contra, pero además ligarlo con lo artesanal de una manera, digamos, no forzada, que hay una lógica inmensa que aplicó su papá, Luisa. María Paula, esos descubrimientos han sucedido también a lo largo del mapa artesanal. Yo creo que, ¿cuál es la sensación? ¿Ustedes se han visto, digamos, sobrepasados por el volumen de ahí sí, de la capacidad inventiva? Pues Rocío, la verdad es que en cada entrevista que hacíamos con Dominique a cada uno de estos artesanos, que eran entrevistas de hora y media en la que averiguaba Dominique y estábamos todo el equipo ahí presente, y hablábamos desde que nacieron y desde todo, eran unas entrevistas riquísimas, encontrábamos un montón de información que yo creo que ni siquiera pues no se sabía en Artesanías de Colombia. Tanto así que surgió la necesidad de hacer una matriz que tenemos sobre toda la información riquísima que encontramos en cada una de estas entrevistas, de materias primas, de transmisión de saberes, bueno, de productos súper innovadores, pero realmente este que está contando Luisa, te digo que hemos ido al stand a buscar 1.000.000 de veces el caimán y está agotado. Todo el mundo quiere tener ese producto. Bueno, esto yo no sé si en relación con ese sello de calidad hecho a mano, Leila, que es un reconocimiento importantísimo, que hoy el superintendente de Industria y Comercio además contaba una historia muy bonita en los micrófonos de La Troja, en Rueda de Saberes, al entregar el reconocimiento a una serie de artesanos que se lo han ganado, este importantísimo sello hecho a mano, y decía, en mi oficina hoy en día tengo a pequeña escala una multitud de objetos artesanales que cuentan el país porque se convirtió en una manera que yo tengo de poder dialogar inclusive con mis visitantes. Usted se imagina el superintendente amplificando su sonido con el amplificaimán. No, además que creo que aquí ocurre algo pues maravilloso que al final es la base del oficio artesanal. Y como lo cuenta Luisa, es como Luis resuelve una necesidad cotidiana. La artesanía resuelve necesidades cotidianas, ese es el origen de la artesanía. Al final esta es una necesidad nueva, por supuesto, solucionada de una manera muy eficiente, maravillosa además, porque pues se trata del caimán tradicional que se trabaja en el taller. Y en relación con el sello de calidad, además, fíjense que hay una cosa muy interesante, Rocío, y es que el sello de calidad se otorga a las técnicas artesanales, a esa descripción minuciosa y detallada de los procesos. Cuantos productos se deriven de esos procesos están cubiertos por el sello de calidad. Entonces, al final el sello de calidad busca también fomentar esa creación. Y yo le voy a contar una historia interesante. Cuando empezamos este proceso con Icontec quería un listado de productos. Estamos hablando de ya unos buenos años, un listado de productos. Y fue una tarea además compleja con todos los ingenieros especialistas en calidad de Icontec, convencerlos de que la artesanía no es un listado de productos. La artesanía es una capacidad infinita de creación.
Lo que se mantiene constante, más o menos constante, es la técnica, porque también, bienvenidos los mejoramientos tecnológicos que hagan más eficientes a los artesanos, siempre y cuando el principal valor agregado de transformación que está en la mano y en la identidad de ese artesano se conserve, se mantenga. Entonces creo que al final lo que nos muestra la superintendencia teniendo esta infinidad de productos, porque ya tenemos muchísimas técnicas en Colombia certificadas, es justamente ese nivel creativo de la artesanía y sobre todo ese altísimo nivel de calidad que tienen estas piezas artesanales hechas fundamentalmente a mano. Hablamos de 48 oficios en principio en Colombia. ¿Y qué número de técnicas? Digamos que hay referenciales nacionales. El referencial es la norma técnica con la cual se certifican los oficios. Tenemos 7 referenciales nacionales, que son los generales, los de los grandes oficios, madera, joyería, tejeduría, textiles, en fin, y se han certificado 48 técnicas. Hay un dato ahí curioso, por ejemplo, la filigrana. La filigrana, uno diría, bueno, filigrana, seguramente la técnica es la misma. Filigrana se hace en Mompox, se hace en Barbacoas, se hace en Santa Fe de Antioquia. Cada una de esas variables técnicas tiene su propio referencial porque tiene variaciones. Pero el sello, según lo que está explicando Leila, actúa como una sombrilla, en este caso, sí, señora, que permite que ese portafolio demuestre que está vivo. Que está vivo, que se sigue ampliando, que se sigue nutriendo, pero que mantiene los estándares de calidad desde la técnica, y hay un componente muy importante también en la identidad. Porque al final con el sello de calidad, como con otras herramientas, las denominaciones de origen, las marcas colectivas, se busca, claro, dinamizar el comercio, por supuesto, por eso se articula también con el mapa turístico, dinamizar ese proceso de comercialización, pero en gran medida proteger esa propiedad intelectual de los artesanos sobre sus creaciones. Entonces, creo que ese componente es fundamental. Técnica más identidad es igual a artesanía. Mire, escuchando a Leila, María Paula, está previsto en el mapa artesanal, porque navegando en la web, cuando uno llega a elegir una ruta, yo de hecho hice el ejercicio esta mañana con mis hijos, que cada uno eligiera una ruta para ver cómo nos llevaba la ruta, dónde querían ellos ir y conocieran al artesano. Entonces, en la parte inferior uno encuentra todos los datos de contacto del artesano. Mi pregunta es, ¿está previsto incorporar los vectores que identifican reconocimientos, maestrías, sellos hecho a mano? Claro que sí, Rocío. Hoy en día ya tenemos en cada ruta los valores de la ruta. ¿Y cuáles son los valores de la ruta que tenemos hasta ahora? Son la denominación de origen. Si una ruta tiene algún municipio con denominación de origen, medalla a la maestría artesanal, porque por supuesto debemos mostrar esos artesanos, y pueblos patrimonio, pero la idea es que tengamos sello de calidad y que vayamos enriqueciendo estos valores de la ruta cada vez más. Sí, me refería a la pregunta específica, es si son visibles estos vectores y no solamente contenidos en el relato, porque estamos hablando, imagínense, las 12 rutas en este momento contienen 76 historias, un volumen de información en audio, en video, en imágenes de Instagram, en piezas específicas de artesanía. Y los vectores es lo que no vi o de pronto no he logrado determinar bien. Sí, están en este momento. En este momento los puedes ver en la navegación de cada ruta. De acuerdo. ¿Cuántos acumula el taller, Luisa? Uy, una pregunta interesante. Papá, independientemente, bueno, el de ICONTEP, hoy casualmente en la mañana recibimos el certificado de distintivo del superintendente con el nombre de la marca válido hasta 2030. O sea, imagínate, eso es una ganancia importante. ¿De aquí allá usted ha puesto a volar Galapá? Esperemos que sí, estamos en Dubái, de aquí allá. Sí. Y él independientemente ha obtenido, se ganó con una copia en el año 2009 el primer lugar como innovación y mejor diseño por un producto de burro que diseñó, coloreó y eso se lo ganó. Y también, bueno, el Amplificaimán ganó premio. Ese ganó premio en Atlántico como mejor producto del desafío tecnológico. En relación con el mapa artesanal, ya que tiene María Paula, su directora aquí delante, Luisa, como miembro de una generación joven que usted es nativa digital, que llaman, ¿no? ¿Qué diría, qué aportaría como sugerencias a lo que es hoy el mapa, entendiendo que esto es un proceso y tiene que evolucionar, pero qué diría, no, estoy necesitando como nativa digital que pase esto, esto y esto?
Bueno, es el primer desarrollo y se sobreentiende que cuando uno ve un primer desarrollo hay cosas muy importantes. La parte narrativa de Andrés, excelente. La parte audiovisual, Dominique cuando hizo las crónicas, yo le mandaba un audio y le decía, qué cosa tan espectacular, una entrada fantástica y yo me tomé el tiempo también de leer una por una. ¿Qué le añadiría yo siendo millennial, tecnológica, nativa, el botón de solicitar reserva? Porque de alguna manera, cuando uno ya ha trabajado turismo, el turista quiere saber cuánto le cuesta con IVA, sin IVA, si incluye transporte, si incluye merienda, los tiempos, la disponibilidad. Y eso ayuda muchísimo también a que el producto pueda tomar una continuidad interesante. Pero también pienso que eso se va a ir desarrollando en la medida que se vinculen agencias al proceso, porque es que cuando tú creas un producto, la agencia es la que se encarga de distribuirlo para poder empaquetarlo. Entonces, eso lo va entendiendo la persona que ya ha trabajado turismo y que pues de alguna manera se va a ir desarrollando con el tiempo. Entonces, nada, yo solamente le pondría un botoncito de solicitar reserva o disponibilidad en tiempos y de esa forma también podríamos saber cómo son los tiempos que los artesanos pueden ocupar para atender al público. Yo hago un aporte también, María Paula, aquí aprovechando que está con nosotros, y es que como mamá me doy cuenta de la inmensa responsabilidad que tenemos para educar a nuestros hijos en este país, en su reconocimiento, ¿verdad? Y este mapa artesanal pues, es una herramienta pedagógica maravillosa, no solamente lúdica, de fomentar el viaje en familia, de llevar a Colombia a otra dimensión, ¿verdad? Pero me parece que los niños, sobre todo los más pequeños, estoy hablando de niños que ya sepan leer, que eso sí que son nativos digitales y a punta de clic llegan a cualquier lado, pero sobre todo los adolescentes, que son los míos los que están en esa franja, que sientan un interés manifiesto porque encuentran que les están hablando específicamente a ellos en el sentido de que, por ejemplo, los talleres, cuáles hay habilitados para niños o adolescentes, cómo se diversifica, cómo la atención a ellos, a qué va ligado, por ejemplo, que puedan bajar, mis hijos son muchos de bajar figuras que luego imprimen porque les gusta colorearlas y construir historias a partir de eso. Un aporte. Leila, con su mirada crítica, sagazmente crítica, también qué otro aporte le podríamos aquí hacer a María Paula, porque pienso que desde los laboratorios usted fomenta es la conversación entre el artista contemporáneo, entre la novedad también, pero respetando profundamente la tradición, parten desde la tradición. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué mirada específica tendría sobre eso? Yo creo, es que bueno, yo la verdad lo veo muy, muy completo el mapa, pero yo creo que hay un servicio. Vamos a hablar en esos términos, en términos de servicios, que al final también puede resultar siendo un producto turístico. Y es esa posibilidad de co-crear, que no sea únicamente en el proceso de visita al taller y de haga su máscara en un día, sino tener la posibilidad de acceder a este público especializado, de tener esta posibilidad de conectar creadores, creativos. Yo como diseñadora, saber que puedo contactar con el maestro Luis Pertús y proponer además de como un producto turístico, una posibilidad de intercambio creativo que incluso puede ser 100% virtual. Creo que ahí hay una enorme posibilidad para contactar, para interactuar con otras industrias creativas y culturales. Hermoso, porque en el mundo de la literatura, por ejemplo, de las artes plásticas, es muy común lo que se llaman las estadías, los intercambios, ¿no? Donde se ganan becas ciertas personas para ir a trabajar, ayudar a desarrollar, y eso efectivamente estaría ligado a un tema de consumo muy importante. María Paula, yo me imagino usted es muy abierta, recibe las ideas, me imagino que procesarlas va a ser una tarea post-feria. Sí, totalmente, Rocío, pues sabíamos, digamos que les agradezco por todos los comentarios porque para eso estamos en este momento y por eso queríamos como abrirlo en Expo Artesanías y que la gente lo viera, y obviamente fue la visión de unos cuantos, pero todo lo que ustedes nos dicen, lo que tú nos dices de tus hijos, me parece, mis hijos también, a mi hijo mayor le encanta colorear, que le imprimamos los personajes, me parece espectacular. Lo que tú nos dices de lo que Luisa nos dice de hacer clic y reservar, eso es nuestro siguiente paso. La idea es que los operadores turísticos empiecen a sumarse a este proyecto. Ya tenemos a Falabella Viajes, como le contamos el cuento, y creyó en nosotros inmediatamente, dijo, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hacemos en nuestras páginas de Chile, de Colombia y de Perú.
tenemos otros operadores que ya han mostrado interés, Aviatur estuvo ayer también, pero la idea es que lleguemos a eso, que los operadores estén ahí y puedan reservar con ellos. Y pues lo que tú nos dices, Leila, interesantísimo. Obviamente, ¿qué tenemos ahorita en el mapa que podría ser parecido, pero exactamente no es lo que tú nos planteas? Y es, la gente puede reservar con el artesano que quiera hacer puede ser un poco lo que dice Luisa de artesano por un día, pero realmente lo estamos haciendo como por varios días. Digamos, el maestro Granja dijo, yo quiero hacer el taller y esto dura 3 días. Entonces, tenemos una parte donde se hace la reseña del taller, cómo sería, pero la idea es que lo reserven directamente. Pero todos los comentarios, críticas, todo lo recibimos muy abiertamente y como tú dices, pues ahora es procesarlo y ver cómo lo vamos a llevar a cabo. No, y además se nota no solamente porque es muy amigable la navegación digital, muy precisa, muy clara, muy ilustrativa y de alta calidad en los contenidos que mencionaba Luisa, evidentemente trabajo de realización de Andrés Martínez, editorial de Dominique Rodríguez, pues brillan, pero no, yo diría, Luisa, que si les parece desplacemos esta conversación al tema del objeto, porque en el fondo todo lo que promueve la Colombia artesana, la propia actitud de Artesanías de Colombia con respecto a la audiencia en relación con las comunidades es fomentar una querencia con el objeto, enamorarnos del objeto para a través de él enamorarnos de la comunidad. Hay que generar un vínculo emocional. Ese capítulo zoomorfo, correcto, que plantea Galapa, tan interesante, es tan exótico como cercano. Estamos muy familiarizados, digamos, con la exhibición de los animales, pero estas piezas las revelan de una manera diferente. ¿Cómo se le ocurre a Luisa, pensando para su generación? Usted está en la franja entre 20, hablemos de 20, 35 años, ¿sí? ¿Cómo hacemos que personas que todavía eventualmente no están casadas, no tienen compromisos familiares, todavía no hay hijos de por medio, están soñándose el futuro, formándose en sus tareas, en sus devenires, cómo hacer que el objeto forme parte de su vida? ¿Cómo convive? Lo de usted es natural y es familiar, pero ya me he dado cuenta que usted está pensando siempre por fuera de la caja, como dicen literalmente. Bueno, nosotros cuando empezamos el turismo, lo iniciamos como una forma pedagógica, pero con el tiempo tuvimos que diversificar la oferta. ¿Y cómo uno diversifica la oferta? Analizando el target y los tipos de públicos. Entonces empezamos a identificar que teníamos público académico, universidades, teníamos público infantil, niños, y teníamos un público que era amante de las artesanías, pero que era mayor de 60. Entonces no todas las actividades pueden ser las mismas, ni las dinámicas pueden ser iguales, e incluso los tiempos. Entonces, sobre esa base se empezaron a hacer diferentes paquetes de artesano, pero con diferentes nombres, diferentes elementos e incluso diferentes platos. Y eso es lo que permite que cada vez que alguien vaya a hacer la experiencia sea diferente. Y luego, en pandemia, se nos ocurrió hacer artesanos desde casa, que era Zoom, nos conectábamos con las personas, les enviábamos sus paquetes y de esa forma podíamos mantenernos activos. También teniendo en cuenta que Galapa no está lejos de Barranquilla, pero para un hotelero, viendo desde la parte económica, movilizar un grupo de 30 personas hacia Galapa genera un costo. ¿Qué se hizo? Pues nos inventamos artesano móvil. ¿Y qué es artesano móvil? Movemos el taller hacia cualquier hotel, a cualquier castillo de Salgar, mejor dicho, hasta Cartagena lo hemos hecho. Entonces, sobre esa base, en turismo uno tiene que adaptarse. Y la adaptación parte de una oferta que esté nutrida, que tenga todos los elementos y que sobre esa base uno pueda mirar que en el estudio de costos te genere estabilidad, la pedagogía y sin duda alguna que se pueda desarrollar dentro de los tiempos, porque eso también es importante. Cuando nosotros tenemos grupos de turismo, la puntualidad es una cosa vital. Si decimos que el recorrido empieza a 10:30, a las 10:20 todos tienen que estar listos, desde el que talla, desde el que elija, todos, porque hacen parte de una misma cadena de valor y si la cadena de valor no está preparada o está fragmentada, la experiencia no se lleva de forma asertiva. Leila, me imagino que las conversaciones desde los laboratorios de innovación y diseño en los últimos tiempos, no sabría decirle cuánto exactamente, de pronto no tanto, 2, 3 años, han debido cambiar o enriquecerse más bien, porque ustedes son especialistas en diseño.
en silueta, paleta de color, investigación de materiales, inventario de técnicas, vigilancia de las tradiciones. Pero es inevitable, mire lo que pasa con Luisa, que alrededor de esos elementos técnicos tan importantes aparece esta otra conversación, cómo ser sostenible, cómo hacer un tema turístico rentable, cómo comercializar mejor. En ese sentido, el laboratorio, ¿qué hace? Llama a los programas o proyectos de artesanías que están especializados en esas áreas, o ustedes ya se han tenido que dotar en el equipo de los especialistas. Pues, y lo que dice Rocío es bien cierto. Yo creo que esta conversación ha tomado mucha vigencia, además que yo creo que se da cuenta esta mesa del nivel de los artesanos con los que estamos trabajando, ¿no? O sea, Luisa nos pone un nivel altísimo y como ella hemos tenido mesas muy jóvenes con muchas inquietudes y tenemos que estar listos pues, tenemos que estar en la capacidad de dar respuestas. Hemos tenido que fortalecer muchísimo, Rocío, todo lo que se denomina en diseño el sistema de comunicación producto, que no se trata únicamente de los objetos. Digamos que el objeto, que ya en este caso no sería objeto, es un producto, es el vehículo para llegar a estos artesanos, a estas tradiciones, a estas comunidades, pero mucho más estamos desarrollando elementos de comunicación de todos los valores asociados a la producción artesanal. Y eso nos pone a interactuar mucho más fuerte, de una manera mucho más estrecha, por ejemplo, con el componente comercial, porque nosotros desarrollamos toda la parte visual, por ejemplo, de los catálogos, pero tenemos, además que no son, ahora son catálogos 100% digitales, ¿no? Tener la lógica de que sea fácilmente, de fácil lectura en un dispositivo celular o en un iPad, o bueno, en fin, digamos que todas esas lógicas de comunicación hemos tenido que integrarlas, pero a su vez muy estrechamente con la parte comercial, identificando nichos de mercado, precios, digamos que todo este proceso, incluso algo que planteó Luisa que sí que nos supone un reto en el mercado digital, y es el puesto en, ¿no? O sea, ¿qué publicamos? Y eso qué significa cuando lo publicamos, porque yo puedo estarle comprando en Argentina y usted me dice que tiene un precio expuesto en, incluye el transporte, incluye el empaque. Todas esas lógicas de comunicación pues nos llevan a hacer una investigación muy profunda, muy concienzuda con los equipos comerciales, incluso con los equipos de desarrollo humano, y siempre muy pendientes también de hasta qué punto podemos publicar y mover en redes, ¿no? Porque sigue siendo, ahí hay un vacío aún en temas de propiedad intelectual, y también hay que blindar algunos conocimientos, hay algunos objetos, hay algunos conocimientos de las comunidades que no deben estar tampoco circulando tan libremente en las redes, ¿no? Eso creo que es muy importante poderlo identificar. Líneas, ¿no? Sí, señora, hay que unas ser líneas, cuidadosos. aquí estamos hablando de patrimonio cultural, Sí, señora. y de protección a derechos de autor digamos, con una normativa y una vigilancia que existe, pero que aplica con grandes dificultades al mundo del diseño, precisamente por lo que decía Leila al comienzo, ¿no? Por su enorme versatilidad, Sí, y capacidad para reproducirse de manera insospechada. Continúo con los aportes al mapa artesanal. María Paula, yo me he imaginado, obviamente provengo del programa de moda y joyería, mi campo profesional es la investigación de moda del ecosistema, y siento que el mapa artesanal, en términos contemporáneos, sería muy interesante que hablara inclusive el lenguaje de lo que llamamos el estilo de vida, y en ese sentido que el mapa artesanal, además de las piezas específicas, pudiera manifestar visualmente algo más fashionista. Fashionista no me refiero a la corriente de influencers que simplemente se toman fotos en lugares específicos, que sabemos que es una manera de comunicar como muy interesante, pero no suficiente. Me refiero al fashionismo en el más puro sentido Cecil Beaton, de la primera mitad del siglo XX, cuando se hace una articulación, pensando lo que dice Leila de sistema de comunicación producto, es cómo tú vendes una ruta, un municipio y un objeto en relación con la persona. Hombres, mujeres, jóvenes, niños que se relacionan con el objeto con una construcción estética que puede resolver, además de una manera no solamente de layout, que decimos, de la mirada final, muy agradable o estimulante a la vista en la propia página web, sino que inclusive puede fomentar en las propias comunidades una comprensión mejor de la interacción que sus productos pueden tener con el día a día de cada uno de los artesanos.
Seguimos aquí en Artesanías de Colombia. Este es el programa de La Truja, la cabina digital desde Expo Artesanías 2021. Y como es Volvamos a lo Nuestro, en este caso en el mapa artesanal, les voy a invitar a hacer otro viaje, María Paula, esta vez por el departamento de Santander. Luisa, le animo a que lo escuche, porque la elección de este departamento, de los municipios me refiero, debió ser también muy difícil. Santander está lleno, tú levantas mejor dicho, los patiamarillos dejaron una huella muy profunda allá. Totalmente, totalmente. Fue dificilísimo trabajar la selección de los municipios en Santander, hasta que dijimos, vámonos por dos, que haya muchísimos artesanos y que haya variedad. Digamos, está Curití y Barichara. En Curití sí todos tienen el mismo oficio, y hay muchos artesanos. Es el municipio que más artesanos tiene en el mapa Colombia Artesanal, pero curiosamente cada taller artesanal que escogimos tiene una especificidad. Tienen un producto específico que hace que sean únicos. Entonces, los tapetes en nudo, y bueno, cada uno tiene algo diferente. Dijimos, maravilloso, y aprendimos muchísimo de cada uno de ellos, como los colores cómo los teñían, bueno, todo. Y escogimos Barichara, que todos tienen un oficio diferente. Entonces tenemos cerámica, tenemos estería, tenemos tejeduría, bueno, hay variedad. Y dijimos, escojamos estos dos, pero obviamente, bueno, Santander tiene muchísimo y nos falta, el próximo año tenemos que ampliarnos en un par. No, sí, lo que nos ofrece el mapa artesanal de entrada. Primero vamos también de audiencia a un ejercicio responsable, que es decir, primero, antes de seguir explayando, tenemos que cumplir con la cita, ¿no? Y ser buenos viajeros y responderle a los artesanos, porque al otro lado, no, Luisa, está la responsabilidad de la audiencia de ser capaces de decirle al mapa artesanal y a los artesanos, aquí me tienen. La aceptación es importante. La aceptación y el compromiso que eso genera. Vamos a Santander, al mapa artesanal. José Delio Porras. Ecofibras es el taller más grande de Curití, con 12 telares que operan en 1.700 metros de construcción, 27 empleados que tejen más de 300 metros cuadrados de tapetes mensuales, además de la confección de telas en fibras naturales y la capacidad de tinturar en 54 tonalidades. Su producto se exporta en un 70% y cuenta con un museo del fique con su historia y la de la región, así como una colección de ágaves. Con todo, para José Delio Porras, esa inmensidad no es tal, pues somos una cooperativa con perspectivas y con deseos de crecer. Él participó en 1994 con un aporte de 100.000 pesos y mucho trabajo en la creación de esta empresa que nació y creció en la casa campesina del municipio, hasta que en 2008 se trasteó a su propia sede. Habla con la autoridad que le da haberse ganado un lugar como artesano en los encuentros de fique nacionales que organiza el Ministerio de Agricultura y que buscan crear estrategias para dinamizar las cadenas productivas de esta materia prima, así como organizar sus muchos eslabones. Tiene claros los números y la producción, aunque sabe que lo que hacen en Curití es pura resistencia frente a un mercado y un consumo seducidos por el plástico. Por eso, le apuesta a la innovación y a la calidad que ofrecen las fibras naturales del fique y el algodón. Porque tiene la tradición en la sangre, el fique es su paisaje y con él ha alimentado a su familia y se ha alimentado este pueblo enclavado en la cordillera oriental. Para él, es esencial tener presente de dónde viene el saber de la provincia de Guanentá. Por eso, un museo en plena fábrica, con un relato que recorre el camino de la materia prima y el saber de sus tejedores, con una mirada histórica. Es su evidencia de cómo, desde hace décadas, en su región le ha rendido culto a la penca que le da sentido a sus vidas, y es su legado. Me encanta que con el mapa artesanal Waze quedó chiquito, mejor dicho. Waze es una tontería al lado del mapa artesanal. Ahora sí tenemos la verdadera herramienta, ¿no? Luisa, cuando usted escribe todo lo que se sueña, lo que ha hecho realidad, además desde tan jovencita, como estábamos escuchando, 18 años, que inicia con este sueño, crear la fundación, ¿qué referencias tiene usted para pensar en todo su trabajo? ¿A quién está mirando? ¿Qué país? ¿Qué lugar? Bueno,
Sin duda alguna, cuando empecé con el ejercicio, fue más que todo para darle una nueva visión a papá, porque él estaba centrado en producir y vender. Y está bien producir y vender, pero yo le decía, aparte de producir y vender, puedes producir y vender experiencias y es mejor. Entonces, cuando hicimos un análisis trimestral de lo que producía y vendía versus lo que producía y vendía con experiencias, se dio cuenta que le salía más rentable producir y vender experiencias y que le gustaba más porque de alguna manera podía compartirse él mismo y eso le permitía a él empezar a soltar un poco esa timidez que tanto antes lo acongojaba. Ahora ya no dice a RCN no estoy o a Caracol no, no puedo, sino que ya él toma la vocería y se ha empoderado, tanto que yo me puedo ir y ya me manda a atender la entrevista y lo hice bien. Entonces eso a mí como hija me enorgullece porque de alguna manera él era muy tímido, entonces de alguna forma el turismo sacó lo mejor de él y lo potencializó. ¿Pero qué referencias tiene usted? ¿Dónde mira? ¿Qué referencias? Bueno, ay, No, porque estoy pensando aquí, conociéndola en este momento, pero ya me puedo estar imaginando una Luisa Pertús que está pensando en Tulum, que está mirando México. Florencia, que está mirando de pronto Punta del Este en Uruguay, que está viendo ciertos destinos africanos donde están pasando unas cosas fascinantes. claro, lo primero que nosotros hemos hecho como estrategia es mapear. Yo le llamo mapear a saber primero que tengo en mi territorio cercano, luego que puedo extender a región Caribe y finalmente hacerlo a nivel mundo, porque de eso se trata el turismo, es una red que te permite enlazar los eslabones, pero uno tiene que entender que para que un proceso se dé hay que tener articulación. Y la articulación no radica en que tengas la idea, sino que también tengas desde el proveedor que maneja el transporte, desde la turoperadora, desde la agencia de viaje, que son dos cosas completamente distintas, e incluso desde el guía de turismo, porque el guía de turismo es la persona que te lleva hacia el destino. Y si los guías de turismo en el país, que son pocos, por ejemplo en el caso de Atlántico apenas hay 23, yo soy una de las guías turísticas casualmente, entonces ¿qué pasa? Si nosotros queremos que algo tome vuelo, tiene que ser comunicado. Y para ser comunicado debe conocerse a raíz y a fondo. De hecho, aquí ahora sacando a colación, uno de los primeros ejercicios que hicimos en 2018, que mi papá estaba que me mataba, entre otras cosas, eran las cortesías. Él me decía, me vas a matar a punta de cortesías. Yo le digo, pero es que tienes que entender que nadie puede habilitar tu producto o decir que es algo bueno si no lo prueba. Entonces, esas cortesías de alguna forma permitieron hacer la fidelización, que es lo que tenemos hoy día. Yo estoy acá en Bogotá, pero en Congo Real esta semana tiene 5 días de turismo. Ya están programados rutas, visitantes, meriendas, paquetes, todo. Usted ha puesto a trabajar a la mamá, la tía, la prima. ¿Cuántos trabajan ahí? ¿Qué relaciones está implementando en Galapa? Y en verdad, ¿qué vinculación informal o formal está generando? Porque eso es empleo y eso es productividad. Claro, en el taller tenemos 23 chicos, en la tienda tenemos 3 artesanos y el impacto de la tienda que abrimos este año en septiembre en Buenavista es aproximadamente a 110 artesanos. Ahí creamos un modelo económico. Bueno, eso fue un proyecto que hicimos a través de responsabilidad social con empresas cercanas a Galapa, porque bueno, todas tienen que responder como, ¿qué hacemos nosotros por el municipio sabiendo que estamos ubicados aquí? Estamos, sí, de alguna forma tenemos 10 años exentos de impuestos, pero tenemos que impactar a la comunidad. Entonces, sobre esa base, y cuando ya uno empieza a tener credibilidad, les mostramos el proyecto, queremos hacer esto, y creamos la tienda Galapa Emprende, Isla Lluvia de Oro, que está en Buenavista, y de esa forma pues hemos ido movilizando 2 cosas importantes. El tema artesanal y también desde ahí se vende el paquete turístico. Entonces, una cosa va con la otra y van de la mano, van juntitas. Lluvia dorada, quedémonos ahí. Esto que nos cuenta Luisa Pertús es de manual. Literalmente, y además le felicito, seguramente como comunicadora es muy buena titulando, me encanta, me estoy desplazando mentalmente a todo lo que está diciendo. Mire, todo esto, artesano móvil, artesano por un día, Galapa Emprende, Lluvia dorada, en fin, vocabulario no le falta. Yo creo, María Paula, esto no es un aporte, pero le va a tocar sacar un glosario a ese mapa artesanal. Sí. Realmente, Luisa nos enseña, igual que muchísimos artesanos que están en ese mundo del turismo y la artesanía que están dentro del mapa, pues nos han enseñado muchísimo y bueno, qué delicia. Oigo hablar a Luisa y me parece una delicia. Y por último, Leila, hablando de glosario, aquí que siempre estamos dándole vueltas a las palabras, quisiera que nos definiera una palabra que, mire, que antes de plantearla al comienzo, he estado contenta de habérmela reservado como quien tiene una bala de plata para el final. La palabra calidad. Ahora sí, a la luz de toda esta conversación, ¿cómo se define desde el punto de vista de innovación y diseño?
Pues Rocío, varias definiciones, pero yo me voy a quedar con una que me gusta mucho y que hemos trabajado mucho con los artesanos. Calidad es hacer bien las cosas desde el comienzo, desde el principio. Es eso. Digamos que sin más arandelas es tener conciencia de todo el proceso. Y todo el proceso no empieza únicamente cuando tomamos una fibra o un recurso de la naturaleza o la compramos. ¿No? Es toda la planeación, es todo lo que está antes del producto y lo que tiene que ir al final del producto, que nos falta mucho en artesanía, ¿no? Y es todo este tema que Luisa incluso lo plantea, y es todo el tema del servicio postventa en la artesanía, que es todo un capítulo por desarrollar, pues, y mucho más cuando estamos desarrollando estrategias tan potentes que van a dinamizar tantos intereses. Fíjense que no sé si sea el core, pero todo lo que nos moviliza aquí sí está vehiculado por un objeto, y es un objeto que no puede defraudar a estas personas que se interesan y que generan toda esta expectativa alrededor de estas rutas turísticas, de estos talleres de artesanos. Si no hay un buen producto, ¿con qué imagen se van a quedar nuestros consumidores, nuestras personas de interés para la artesanía, ¿no? Esa es una plena conciencia. Fíjese que ya la discusión, Rocío, hace rato está superada la discusión del precio, ¿no? Del precio de los productos. La artesanía es costosa. No, la artesanía tiene un nivel de calidad tal que justifica lo que usted invierte en esa artesanía. La artesanía no es decorativa, es 100% utilitaria. Y eso tiene que ser bien evidente, y por eso tan importante el énfasis que estamos haciendo en calidad. Inclusive utilitaria emocionalmente, ¿no? Sí, señora. Quedémonos con esa definición de Leila Molina. Calidad la vamos a dejar aquí bien en alto. Despedimos esta franja de Artesanía Viva con Chabuco y nos vemos en el último momento con Hilamos Fino. Muchas gracias.